Bienvenidos. Recuerdo el propósito de este ciclo, esta es la última conferencia, que es el de mostrar cómo el conjunto de determinantes y requerimientos económicos y sociales característicos de las viviendas colectivas pueden devenir en un estímulo creativo para la elaboración de proyectos de viviendas generosas en luz y espacio. Recuerdo también que se trata de afirmar el sentido ético de la enseñanza y la investigación propios a nuestra carrera, a una carrera comprometida con el cobijo confortable al servicio de la vida y del bien común. De acuerdo también el cuadro en el que tratamos de hacer esta serie de conferencias, que es salir del comentario para penetrar en el proyecto no como pensamiento abstracto, sino como operatividad concreta de invención, como proceso de creación. Recuerdo también la frase que Le Corbusier había tomado prestado a Charles Péguy, que va a guiarnos en esta serie de conferencias, que era la siguiente: habría que decir siempre lo que se ve y sobre todo, lo que es más difícil aún, ver lo que se ve. Terminar esta serie de conferencias con la conferencia de Marcelo Faiden es significativo, porque permite de encuadrarlas volviendo a la Argentina y más precisamente a la UNLAM. Yo no voy a repetir los antecedentes de Adamo y de Faiden precisamente, basta señalar entre sus numerosas realizaciones el premio del edificio de Bonpland como ganador de la obra de 2020, una obra que es considerada por ellos mismos en continuidad con su actividad de docencia e investigación. Lejos de un procedimiento proyectual abstracto, sus proyectos aparecen como parte de una metodología de prueba que promueve soluciones reales. Y para ellos la arquitectura, y repito sus palabras, consiste en la reorganización material y en la especulación intelectual sintetizadas. Es en ese sentido que inaugurar esta última conferencia, presentar esta última conferencia, el trabajo o la palabra de Marcelo Faiden es un poco redondear los propósitos de las conferencias anteriores. Yo voy a permitir solamente, antes de que empiece a hablar Faiden, que es lo más importante, mostrar sus proyectos, remarcar dos cosas que conciernen un poco todo lo que dijimos hasta ahora. En principio, recordar una anécdota que, más que una anécdota, permitirá de situar la obra de Faiden, lo que estamos hablando, en el contexto más general de la relación de la Argentina con el mundo. Yo conocí a Marcelo gracias a Anne Lacaton, que en uno de sus viajes a Buenos Aires hace unos años me invitó a participar junto con ella a una entrevista que iba a hacer Adamo y Faiden a Mario Roberto Álvarez en su departamento. Fue una experiencia muy interesante y que duró unas horas y estuvimos charlando ahí, y no quiero quedarme en lo anecdótico, pero señalar solamente una cosa que para mí permite de entender cuál es, en mi criterio, el lugar de una arquitectura argentina en el mundo. A una de las preguntas que se le hizo, una pregunta tradicional, que no me recuerdo quién se la hizo, a Mario Roberto Álvarez, acerca de cuáles eran sus referencias, él no respondió, como habitualmente, Gropius y la Bauhaus, o Le Corbusier y el purismo, sino que su respuesta fue Augusto Choisy y sus axonométricas invertidas. De golpe, con esa respuesta, Mario Roberto Álvarez manifestó que sus referencias eran las mismas que inspiraban a Le Corbusier. No que él siguiera el movimiento moderno que venía de Europa, sino que él simultáneamente con el movimiento moderno, y en particular Le Corbusier, que tomaba como referencia el trabajo de Augusto Choisy, tomara la misma referencia. Es decir, que la particularidad de la arquitectura de Mario Roberto Álvarez,
como arquitecto argentino es no un cierto pintoresco soñado o un cholulismo que sigue los movimientos de Europa, sino participar en el mismo momento, al mismo tiempo de reflexión, pero hecho desde acá. Eso me pareció un rasgo importante y es un rasgo que yo creo que en cierto modo se repite en el trabajo de Fiden, que pasa de Princeton para entrar en el UNLAM este año. Este es un primer punto que quiero señalar y que me parece importante. No se trata de seguir, sino de producir desde acá. Y la otra cuestión con la que me gustaría señalar para encuadrar lo que va a mostrar Fiden, por ponernos, para lanzar algunas hipótesis, se basa en algunas reflexiones que el mismo Fiden hiciera en un reportaje que le hicieran a él. Él señaló una aparente paradoja cuando dice que nuestro entorno territorial fue sistemáticamente desmejorando estos últimos años. Y en paralelo, la arquitectura ha dado señales de una gran vitalidad. No en los proyectos institucionales, sino una red de pequeños proyectos. Esta hipótesis, esta constatación de la situación, para mí habría que tomarla en paralelo con la toma de poder en el campo político y financiero, y en lo que nos concierne en el campo académico, de grandes aparatos ideológicos que, abstractos por definición, pierden el control real de las fuerzas inventivas propias al proyecto de la arquitectura. Una fuerza productiva, el proyecto arquitectónico, insumisa a las instituciones burocráticas que a veces pretenden controlarla y dominarla. Para ser más claro, en otros términos, en lugar de someterse a la abstracción de un proyecto urbano que considera la ciudad como una combinación de cajitas vistas desde afuera, el proyecto arquitectónico, considerado de adentro hacia afuera, abre a una urbanidad del espacio desde adentro hacia afuera, empezando por el interior mismo. Cuando Marcelo Fiden define la arquitectura como, repito, infraestructura para el acontecimiento, cito quiero decir, infraestructura para el acontecimiento, es porque considera que la urbanidad del espacio empieza en la vivienda misma, en su espacio interior. Ya Alberti, en su Tratado de Arquitectura a mediados del siglo XV, lo decía: si algunos filósofos consideran que la ciudad es como una gran casa, es porque antes que nada la casa, desde su partición interna, es una pequeña ciudad. El estar es como una plaza, las habitaciones son pequeños edificios que flotan en ese espacio común. Esta frase de Alberti no queda ahí. A mediados del siglo XIX, Cerda, el autor del Ensanche de Barcelona, definirá la vivienda, la casa, como una pequeña urbe. Más tarde, Colquhoun, en los años 60, utilizará la frase de Alberti para dar cuenta de la arquitectura del Tintin en Europa. Últimamente, la referencia de Kohlhaas al bigness retoma esta definición de la arquitectura como una ciudad, pero demasiado atado, a mi criterio, al problema del gran tamaño. En cambio, me parece que Fiden está en una línea más dedicada al espacio doméstico, que sigue la consigna de la Catón Basal cuando definen diciendo que el espacio urbano empieza ahí mismo cuando uno sale del baño. El desafío que nos invita a esta postura significa apostar a un proyecto de vivienda colectiva que de adentro hacia afuera proceda por invención y por acumulación sucesiva, un proyecto que sea capaz de transformar el futuro hábitat de nuestra sociedad, construyéndola, desde el presente. Ese es el marco que me parece en el cual uno podría entender la obra de Fiden.
Gracias, Arnoldo. Bueno, tocaste varios temas. La verdad, no querría ir directo a la presentación sin perderme de reacomodarme antes de seguir con lo que tenía planeado. Bien, hay varios temas de los que pusiste sobre la mesa. Yo retomaría uno de ellos cuando contabas la anécdota con Álvarez. Y yo sí, me acuerdo el doble descubrimiento esa tarde, ¿no? Que a él le interesaba y que a vos también te interesaba, ¿no? Fue lo primero que me dijiste cuando salimos. Y me llama la atención cómo lo traes al día de hoy y lo vinculás con esta vocación de conversar con la disciplina de la manera más amplia que uno pueda, ¿no? Cuando, bueno, cuando terminamos de estudiar la carrera, con mi socio habíamos ganado un concurso que nos permitió ir a hacer un doctorado afuera, y eso lo hicimos en España. Tiempo después teníamos que decidir qué hacíamos, si empezábamos a armar nuestro estudio ahí por fuera de Argentina, o si decidíamos volver, ¿no? Y mucho tiempo fuimos y vinimos en esos 3 años, y si algo cambió fue como la concepción de la ciudad. Esa distancia sobre las cosas y ese envolverla con la mirada es para nosotros la manera de encontrar en nuestro lugar o darle a nuestro lugar una perspectiva creativa. Te diría que es en un punto, y hago toda esta parábola un poquito larga y desordenada para decir que esa es la mejor manera de ser internacional, ¿no? De poder ver tu propio espacio en términos creativos y sobre todo creer que para hacerlo es importante desbordar las categorías con las que usualmente describimos aquello que tenemos cerca, ¿no? En definitiva, la perspectiva para nosotros es el punto de arranque de todo. Voy a compartir pantalla y quisiera continuar esta idea con una imagen, si les parece bien. ¿Qué es esta? Diría bueno, el estudio tiene 15 años ya, o sea que puedo como ordenar los proyectos de manera completamente oportunista para tratar de seguir este hilo de lo que estamos hablando. Esta es una vista de Buenos Aires, que es la ciudad que finalmente, después de mirarla desde un poco más de lejos, entendimos que podía ser un buen laboratorio para ser arquitectos. Vimos en esta ciudad, sobre todo a mí lo que me interesa de esta foto es como que podría ser una gran parte de la ciudad, no es una zona específica, ¿no? Con esa altura y esa regularidad que se puede ver acá, como en esos canales que generan las calles. Y también veíamos cuando empezamos a trabajar que había una especie de corteza superior de la cual nadie le había prestado demasiada atención todavía, ¿no? Y que esa corteza, ese lugar en el que están
los tanques de agua, donde están los aire acondicionados, las membranas, y unas antenas de TV que ya no funcionan hace décadas, ¿no? Eran lugares increíbles, y que justamente desde esos lotes aéreos nos convendría empezar a llamarlos, era posible disfrutar como primero de la lejanía, ¿no? de tener cierta impunidad de lo que pasa ahí desde la calle a la vista de todos, y también estar en contacto con el único accidente geográfico que domina la ciudad, una ciudad plana, el cielo, por seguir hablando de Le Corbusier, ¿no? El cielo es el principal accidente geográfico, ¿no? Con lo cual, si nosotros tomábamos este lugar como el espacio para ensayar nuestra cabaña primitiva, ¿no? No hacerla en el suelo, cabaña primitiva a lo Logier, digo, no ponerla con ramas sobre la tierra virgen, sino montarla sobre esa especie de topografía o de corteza artificial que es la ciudad, y poder construirla con materiales extremadamente ligeros, ¿no? Poder vestirnos y protegernos de todo ese entorno que no necesitamos ver porque casi se escucha, ¿no? y se siente estar en una ciudad de esa escala, y poder envolvernos en este jardín y ofrecer como espacio, casi diría fundacional, un espacio vacío, que no tiene un uso, pero que sí complementa lo que tiene por debajo. Y lo que tiene por debajo es la ciudad misma, ¿no? Está arriba de un edificio, pero es el remate de sus infraestructuras, de su pulso y sobre todo de su vocación de encontrar lugares nuevos. Yo creo que esta serie de lotes aéreos lo que permiten es darle una oportunidad de encontrar todo aquello que no hay en el tejido que conocemos hoy, ¿no? Estos edificios no podrían ofrecernos, ni el mercado es capaz de generar situaciones de este tipo, ¿no? Sin embargo, estos interiores de manzana que ven acá es lo que abunda, y ahí es donde creemos que vale la pena mirar y desde ahí ensayar una nueva forma de habitar. Me refiero a que infinidad de piezas bajas podrían encontrar en su cubierta una nueva manera digamos, de generar una nueva oferta que nace desde la ciudad, ¿okay? Justamente en un momento en el cual la ciudad deja de ser, y la densidad deja de ser un atributo, ¿no? Como vemos que está pasando por el tema de la pandemia. Vincularnos con una arquitectura que ya existe, intentar generar a partir de ella un diálogo que no pone lo nuevo y lo viejo, sino que intenta generar una relación cuerpo a cuerpo que la completa sin ser mimética, ¿no? Me refiero a este tejado hecho de aire que aprovecha la arquitectura que existe para ensayar lo que no hay, ¿no? Que es una topografía. Esta nueva arquitectura pasa a ser para nosotros la posibilidad de operar en un terreno escalonado, inclinado, ¿no? Y proponer esta cubierta que lo acompaña. Y cuando me refiero a terreno escalonado, redundo y me refiero al tejido, a lo que ya hay ahí, a la ciudad sobre la cual nos posamos, y para generar acá un complemento a una casa que ya existe, ¿no? La casa es esta que ven acá abajo,
con sus habitaciones, sus baños, su cocina, todo lo que necesita, y sin embargo encuentra por encima de ella la posibilidad de tener este pabellón de luz que funciona como lugar de expansión, de ocio. Es también un estudio eh, para un artista bastante prestigioso, que de repente empieza a tener estos paisajes, ¿no? O sea, esos ventanales ya no están frente a ríos o no están en terrenos idealizados, sino que lo que tienen y lo que generan como textura es una ciudad densísima, ¿no? Que en la medida que la cubierta baja, genera pliegues en sentido opuesto para no perderla de vista en ningún momento, ¿no? Encontrarla siempre presente en la expansión, verla como si fuera una naturaleza que existe antes y sobre la cual estos pabellones se posan con tremenda ligereza. Me interesa de esta imagen los reflejos y el paisaje que se genera entre esta estructura que combina mallas de acero y vidrio. O ocupar terrazas que le cambian la melodía, ¿no? Al hecho de que nuestras cornisas no sean continuas, ¿no? Que cuando no existe los modos haussmannianos, porque no podría suceder nunca en una ciudad tan joven y tan violentamente dinámica. Como arquitectos, nuestra posición no sería hacer lo contrario para que sí suceda, porque creemos que la realidad está ahí para ser mirada de vuelta y entendida de manera creativa. Si nosotros transformamos esa imposibilidad y la miramos con cuidado y detectamos que en cada uno de los accidentes geométricos que existen entre las medianeras de ese espacio está el punto de partida para envolver una enorme porción de aire, y que esa porción de aire puede estar construida con materiales tan baratos o tan descartables como las medias sombras de los estacionamientos, ¿no? Pero que cuando ese lugar es atravesado por el clima nuevo que genera ese dispositivo de sombra, eso ya es arquitectura para nosotros. Mirar con nuevos ojos, ya sea nuestra ciudad o un tanque de agua que al quitarle la tapa se transforma en una piscina que permite tener esta situación hedonista al extremo con lo que hay, ¿no? O mejor dicho, con lo que estaba ahí redescrito de otra forma, ¿no? Esa ciudad es la de siempre, pero con esos 5 o 10 grados menos que hay abajo de esta sombra, con el aire corriendo, y con esta especie de situación difusa, ¿no? En la cual reconocemos sus rasgos más importantes, pero tampoco la queremos ver en detalle, ¿no? Porque preferimos excitar la aparición de imágenes mejoradas de lo que realmente hay. Digamos, hago todo este esfuerzo para entender que aceptando estas locaciones nuevas es posible generar una nueva forma de estar que no la podemos encontrar ni en las casas individuales, ni las podemos encontrar en los edificios de vivienda colectiva hechos desde cero. Que estos nuevos suelos nos permiten imaginar nuevas formas de estar en la ciudad que por su desencaje inicial se desencadenan casi naturalmente, pero que sin duda deberíamos quedarnos con ellos para, digamos, como redoblar nuestra apuesta, poner a punto nuestros deseos antes de
de ir creciendo en escala. Para mí era importante poner estos proyectos sobre la mesa y tal vez establecer alguna relación con lo que estamos haciendo en la universidad, ¿no? Que desde el taller que llevamos adelante con Juan Campanini y Gonzalo Yerba, se llama Taller Murere, que es mutualismo residencial regenerativo. Este taller toma el territorio de las cubiertas, entendiendo que puede llegar a ser una opción que al menos matice la forma en la cual hoy crece Buenos Aires, el tejido urbano de toda Buenos Aires, ¿no? Que crece en forma exclusivamente de 2 o 3 cosas, ¿no? Es un tejido bastante homogéneo, y de poca densidad, ¿no? Que es a forma o a fuerza de barrios cerrados, a fuerza de urbanizaciones para vivienda social, a fuerza de toma de terrenos, ¿no? Buenos Aires está creciendo muy, muy, muy con unas infraestructuras muy débiles, ¿no? Cada vez que se estira y cada vez que crece, seguramente sea más difícil tener buenos servicios, seguramente sea más difícil tener infraestructuras de calidad, tener buenas escuelas, tener buenos hospitales, simplemente porque va a ser menos eficiente. Con lo cual, si nosotros vemos con otros ojos esas cubiertas que pueblan, diría, el primer y la mitad del segundo cordón de Buenos Aires, ¿no? por fuera de la capital. Nosotros ahí podríamos encontrar la manera digamos, de encontrar un destino incluso a aquellos planes de vivienda que solamente pueden construirse por fuera y bien lejos, porque lo más caro y lo que no tenemos es ese suelo, ¿no? Estas cubiertas tienen a los pies un tejido social y un tejido infraestructural muy denso, y sin embargo podrían llegar a requerir esas viviendas que aparecen acá en este póster dibujadas, el beneficio de explotar su espacio aéreo. Con lo cual tenemos un sistema, un código, tenemos también un sistema legal que esto lo permite hacer, con lo cual entendimos que valía la pena hacer un ensayo, transformarnos en estos mediadores, ¿no? En esta figura encarnada acá por Roberto Galán, ¿no? entre este tejido de la matanza y nuestro saber disciplinar, y poder mirar con otros ojos esas cubiertas. Generar un nuevo contrato y descubrir nuevos territorios podría llegar a ser los ejes de esta primera parte de mi presentación. Hay, además, y si quisiéramos ir como creciendo casi ordenadamente en escala, podríamos pasar de los proyectos o describir los proyectos anteriores como aquellos que se construyen sobre arquitecturas existentes. El siguiente paso sería esta serie de pabellones que quiero mostrarles ahora, que se hacen en terrenos donde ya existía una arquitectura, con lo cual son piezas que requieren acomodarse en un suelo muy escaso, ¿no? Y probablemente esto sea lo que proporciona o lo que desencadena estas proporciones, ¿no? tan verticales, tan fuera del estándar de lo que encontrábamos. Se trata de una casa que encuentra una medianera de casi 10 metros de alto, la posibilidad de recostarse contra ella y abrirse hacia un jardín vecino, ¿no? Esta casa no se funda en un terreno virgen, ¿no? Esto hace
transforma en vivienda colectiva una casa que ya estaba ahí, ¿no? Esta casa gira 90 grados, hace desaparecer esa medianera de la fábrica que tiene a su lado y encuentra este nuevo paisaje, ¿no? Y se eleva por sobre este suelo, ¿no? Que casas como estas retiradas hagan de sus jardines de entrada o de sus cubiertas, como mencionaba antes, o de sus patios traseros, nuevos terrenos para redoblar la escala y la apuesta por el lugar, no hace más que reforzar la urgencia del taller que estamos llevando adelante. Esta casa se eleva del suelo, construye 2 cocheras muy cerca de la calle, se transforma en marquesina de acceso. Fíjense cómo, aún siendo completamente distinta en materialidad y ligereza, es capaz de detectar en la altura de la marquesina de la casa existente el empuje que genera la nueva fachada para construir justo ahí un jardín y acompañar esa habitación y ese espacio, ¿no? a través de este nuevo filtro, ¿no? De este jardín que termina por verticalizarse y casi proponer una arquitectura que está ahí, pero que no pesa, que no arruina lo que había antes, ¿no? Que casi lo que propondría es engrosar la medianera de 10 metros que ya estaba ahí, ¿no? Y por dentro ofrecer un volumen de aire generosísimo, ¿no? Tal vez poquita superficie en planta, ¿no? Es un pabellón que tiene 10 metros por 5, pero lo que sí tiene es una enorme cantidad de aire circulando por ahí que deja que las posesiones de quienes los habitan, sus muebles, sus objetos, sean los que ocupen esa mitad inferior hasta saturarlo, hasta darle la identidad que necesita. Y de vuelta, ¿no? Poder mirar hacia afuera, hacia esas vistas escogidas del jardín vecino, a través de la vegetación a la altura del antepecho de las ventanas. Y hacer de la cubierta un lugar para estar en contacto otra vez con el clima, para mirar de vuelta lo que hay alrededor y tratar de construir un punto de vista nuevo. Este es un caso similar donde lo que ya existía no era una vivienda, sino que había una fábrica. Este es el primer proyecto que terminamos con Sebastián, tendremos como unos 13 años ya, y que visto bajo esta organización que les propongo, pasa a ser otro de estos pabellones de proporciones extrañísimas, ¿no? Como que se comprimen lo más que pueden hacia la línea oficial, hacia el frente de calle, que ofrecen una planta baja pasante, donde la mitad se comunica con la fábrica que hay por detrás y la otra mitad da acceso a una escalera que llevan a 2 unidades minúsculas también, pero que tienen la posibilidad de dividirse para tener 1 o 2 dormitorios, integrarse, compartir una terraza por encima. Estos son los primeros casos que nos permitieron ensayar una forma de estar en la ciudad, una manera de hacer de situaciones extremadamente ordinarias la posibilidad de mirarlas de vuelta y generar al menos un tipo de espacio que creamos sistematizable, ¿no? Generar un estándar de calidad y de imaginación que haga de estos lugares o de estas situaciones algo que solamente entendido en serie e insistido
la mayor cantidad de veces posibles puede llegar a definir una agenda arquitectónica, ¿no? Estos patios que aparecen entre lo que hay por detrás, ¿no? Una fábrica en un solo piso, más unas viviendas que son tan chicas, ¿no? Que al abrir la puerta uno ya está del otro lado, pero está a la altura de una copa de los árboles que obligatoriamente elige como parte de su arquitectura. Ofrecer estas galerías donde el aire atraviesa y dan una nueva, diría otra manera de hablar lujo, de referirnos a lo que es un lujo, ¿no? Que podría estar vinculada a cosas tan efímeras como esta, o de vuelta, ¿no? Tratar de mirar el lugar donde estamos y describirlo de otra forma, ¿no? Desde otra posición. Digamos que con estos antecedentes y con esta agenda, y diría que en simultáneo, ¿no? Porque la verdad que los proyectos no es que primero se hicieron unos y otros, pero estas ideas que intento superponer al trabajo que hicimos desde el estudio con Sebastián y con un equipo increíble, todo esto, ¿no? que se hace a diversas escalas puede ser como explicado como la manera en la cual una idea de ocio o una idea o una forma de estar empieza también a estar ensayada a una escala un poco mayor, no demasiado mayor, pero que ya encuentra en el lote de la ciudad la forma de empezar a problematizarse, a sistematizarse. Prefiero edificios de escala chica que empiezan a agrupar pocas unidades donde cada una de ellas encuentra un pedazo de suelo o un pedazo de cielo, ¿no? Edificios que tienen una tecnificación mínima, no tienen en este caso ni siquiera ascensor, con lo cual lo que hacen es borrar lo más que puedan toda huella de programa, ¿no? Estos espacios ya dejan de hablarnos inmediatamente de su uso, ¿no? Alguien las puede ver como cocheras, pero también es un espacio que queda abierto a distintas formas de ser usado, y con unidades que replican esta idea. Son edificios que incluso se posicionan en una zona de la ciudad donde el trabajo y la vivienda ya pueden ser superpuestos. Y eligen mostrarse hacia afuera con esa misma ambigüedad, ¿no? Son edificios que podrían estar descritos programáticamente a partir del aire que modifican y los espacios que generan, siempre a la espera de estar completados por lo que va a venir. Que hacen otra vez de esa superficie un lugar para renovar el contrato con la ciudad. Que saben también insertarse dentro de un tejido diverso, ¿no? Que pueden trabajar con una materialidad completamente distinta, pero leer sus formas, entender cuándo ponerse casi en continuidad, cuándo retirarse, ¿no? Y ofrecer espacios que sean lo más abierto, pero no en cuanto a generosidad o en cuanto a tamaño. Estamos hablando de unidades muy pequeñas, pero son abiertos en el sentido de tener la menor cantidad de reglas posibles, ¿no? De resolver de otra forma los temas más ordinarios, ¿no? Como interpretar este problema que vemos en
en los edificios que recién se terminan, al cual se le agregan interminables diversidad de rejas y protecciones, y hacer de eso una agenda para nuestro trabajo, ¿no? Entenderlo como la posibilidad de generar filtros que nos permitan cambiar nuestra percepción, además de cumplir con su rol más terrenal. En definitiva, se trataría de ofrecer espacios que con muy pocas variables, ¿no? Con muy pocos materiales y con muy pocos recursos intenten generar esta nueva idea de lujo, pero entendida en el placer de habitar, ¿no? De un habitar que no tiene unas reglas tan marcadas, que no necesita de lugares o de presupuestos exagerados, ¿no? Me interesa de esta imagen cómo ese tejido hace que un territorio completamente promedio de la ciudad de Buenos Aires pueda ser el marco para esta situación tremendamente feliz. No me entra otra palabra. Incluso de ser posible hacer de esa falta de certeza que es el uso y la denominación tipológica del edificio, hacer de eso un motor creativo, un estímulo creativo, como Arnoldo lo comentaba en su introducción, ¿no? Hacer de la incertidumbre o de la incapacidad de dominar el uso algo que hoy pareciera obvio, ¿no? Porque todas nuestras casas están funcionando de una manera para la cual no estuvieron previstas, ¿no? Pero si esta idea es tomada como positivamente, seguramente otros temas se vuelvan más importantes, como por ejemplo pensar con mucha más dedicación cuál es la relación que el espacio privado tiene que tener con el exterior, ¿no? Cuál es el rol que tienen que tener las expansiones, no solamente como algo que nace de afuera hacia adentro, sino de algo que media entre dos mundos y que permite generar una idea digamos, de habitante o de individuo que es capaz de ecualizar su relación con el mundo, ¿no? Que no se trata de una transparencia literal, ni se trata de protegerse, ¿no? y escaparse del mundo, sino de entender cómo ver a través de nuestra posición. Estos jardines pasan a tener una relevancia vital hoy día, pero también estos volúmenes de aire desprogramados, ¿no? Proyectar de esta forma arquitectura nos pone de cara a cara, de una manera muy directa, diría, con los temas, con el cuerpo más duro que tiene nuestra disciplina, ¿no? Nos lleva sin atajos a decidir cómo queremos que sean nuestros cerramientos, cómo nos queremos mover, cómo estructuramos el espacio. No hay mucho más. Exige una economía tan fuerte como la que muestra esta planta organizada en franjas, ¿no? De jardines, espacios abiertos, áreas técnicas y simétricamente hacia atrás, ¿no? Y ofrecer estas terrazas y unidades que pueden funcionar por un momento, por un tiempo, pueden tener sentido como vivienda, si es que hay unos sillones o una cama o un vestidor, y si hay
escritorios y computadoras, y una maqueta seguramente sea de un buen estudio de arquitectura, un buen fotógrafo probablemente. A lo que me refiero es que el paso entre esa libertad o ese segundo acto creativo que es habitar solamente se genera gracias a dar espacio, ¿no? y a generar volúmenes de aires que inspiren esa forma creativa de estar en el mundo. Y para eso la arquitectura no necesita demasiado, no necesita generar muchas variables, tiene que saber estar por detrás de los árboles que tiene nuestra ciudad. En el mejor de los casos puede ofrecer unidades que se relacionen con ella de manera directa y que celebren el contacto con el cielo de la manera más vital posible, ¿no? Aunque implique hacer casi nada también. Vivir en la ciudad, pero como si estuviéramos en la periferia, podría llegar a ser la agenda de los dos últimos edificios de esta serie que quiero mostrarles. Edificios que están en lugares claramente residenciales, con un perfil marcadísimo, ¿no? Y que sin embargo se ven sometidos a una densificación que nace de valorizar el suelo urbano, una densificación que de ninguna manera podemos, de la cual podemos afligirnos, sino diría todo lo contrario. Es una densificación que solamente la podemos celebrar en términos de su capacidad de liberar suelo natural. Si nosotros no tenemos conciencia de cómo ocupamos o cómo usamos nuestros recursos, no vamos a tener nunca herramientas para evaluar con un criterio global la densidad. Con lo cual, este lote que aparece en el centro de una plaza planteaba un desafío enorme, que era tratar de entender la forma de vivir de este lugar, ¿no? Ligado a jardines traseros, ligado a terrazas, ligado a espacios abiertos, y condensarlo todo esto en un edificio que lleva al máximo las previsiones de un código, de un código edificatorio, ¿no? Con lo cual lo que hace es tratar de imaginar qué es lo que se había pensado para ese lugar. Lo que nosotros creíamos era que podíamos ocupar todo ese volumen y al mismo tiempo seguir pensando en que lo que estamos construyendo son casas que comparten ahora un lote, ¿no? Y hay casas que tendrán entonces su jardín, las que estén en planta baja, habrá otras que tendrán sus terrazas, y seguramente este conjunto le convendrá tener al menos 3 unidades chicas que permitan que se genere otro tiempo, ¿no? Otra forma de uso, no solamente el momento de la residencia, sino superponer a este conjunto actividades de trabajo. Y para hacerlo, comprimir casi al límite, diría, ¿no? El ancho de un terreno para construir unidades pasantes que de vuelta se dividen, el suelo se divide en el cielo, pero que en ningún momento pierden esa vocación o esa idea de parecerse a las casas que tienen por alrededor. Todas ellas acceden desde este espacio común, abierto, y tienen esta conexión con la plaza que tienen enfrente, ¿no? Tiene esa tridimensionalidad, ¿no? De estar siempre en un lugar que, si bien es escaso en cuanto a metros cuadrados, diría que la parquedad de su paleta constructiva le permite poner de manifiesto temas
mucho más relevantes, ¿no? Como estar en un espacio de 3 niveles con esta proporción y esta forma de atravesarse por la luz y por el clima. De quedarnos con un suelo, con un pequeño suelo de jardín, ¿no? por detrás, y entonces entender esta densidad o esta nueva posición en la ciudad con, con cierto optimismo. Yo creo que esa sería la palabra. Este edificio creo que lleva a un paso más allá la idea de compactar y hacer coincidir las casas en un edificio de vivienda colectiva. Y es extremadamente didáctico porque, me refiero al edificio que ven por acá, es extremadamente didáctico porque nos permite ver cómo pensábamos como colectivo disciplinar este mismo tema 30 años atrás, ¿no? Con el mismo código, el código antes de que cambie, pero cómo lo veíamos, ¿no? Y la forma que imaginábamos los arquitectos de traer el espacio, digamos, de traer el chalet o de traer la vila a la ciudad, era traernos también su iconografía, su método de uso, ¿no? Como son los chalets adosados que vemos acá, ¿no? Con la cochera por delante, la escalera, miniaturizar todo aquello que teníamos en abundancia por fuera y traerlo a la ciudad lo más chiquito que se pueda. Nuestro trabajo coincidía en seguir esa tradición de recuperar cualidades espaciales de la periferia, ¿no? Como los jardines, las terrazas, la generosidad espacial, pero hacerlas coincidir en artefactos mucho más densos que tienen que negociar, diría, intereses mucho más exigentes que la tipología que les mostraba anteriormente, con lo cual esa iconografía no es capaz de resistir el envase al cual se somete quien quiere agotar la edificabilidad de estos lotes, con lo cual lo que se ofrece es esa suerte de pabellón, pero que es capaz de organizar en su interior distintas formas de vivienda, ¿no? En principio, estas dos formas de estar están claramente contadas en esta sección, donde hay viviendas que se acceden y se atraviesan desde unos patios abiertos, y se pasa por un jardín y se conecta con la plaza de enfrente, espacios que tienen sus habitaciones por encima, pero sin embargo arriba esto se invierte, se ingresa por un punto medio, se baja a los dormitorios y se sube a los jardines, ¿no? Es un edificio hecho de casas apiladas, pero que generan esta pieza que también reconoce los árboles, ¿no? Que va echándose hacia atrás, ¿no? Para dar lugar a terrazas, para dar lugar a canteros, para dejar que las copas de los árboles se pasen cerca de una piel que reconoce todas esas vibraciones, pero no de manera mimética, ¿no? Que capta y modela esos reflejos y esa luz a través de unas persianas que se pueden cerrar completamente o abrir. Desde estas circulaciones es desde donde se accede. Estos son los lugares más comunes, los lugares comunes de la vivienda y el patio de acceso que se accede desde la circulación o mismo desde las cocheras que están por debajo, el jardín posterior y la plaza también ahí enfrente, ¿no? Se organizan de la manera, diría, más simple que podamos, ¿no? Para intentar generar esa conexión de frente contra frente, ¿no? Así es como se suben a los dormitorios y se usan esos jardines que cuando uno está acá es un patio, ¿no? que lo transforma en una casa y que solamente desde esta vista inexistente
podemos entender que estas situaciones por suerte se multiplican y que podrían seguir multiplicándose más allá de este caso, ¿no? Por encima, como les comentaba, se invierte el uso y se accede a estos dormitorios o se llega a estas terrazas. Digamos que si todo lo que vimos hasta acá podría haber tenido que ver con naturalizar la ciudad, con cargarla de nuevos usos, superponerle una idea de ocio o de cierto hedonismo, el trabajo que quiero contarles ahora pareciera ir en sentido opuesto, ¿no? Que tendría que ver con, en lugar de traer las cualidades de la periferia hacia la ciudad, que podría haber sido el esfuerzo que comparten los proyectos que le mostré hasta ahora, en este caso se trata de darle sentido urbano a la periferia, ¿no? Es como un trasvaso, les diría, inverso. Inverso porque en este barrio del norte de la provincia de Buenos Aires, hecho a fuerza de lotes individuales como tantos otros, se propone algo bastante inédito, que es el de generar un área de media densidad de usos mixtos, ¿no? Es un ensayo bastante arriesgado, bastante novedoso y diría estimulante para nosotros porque implica la idea de imaginar una nueva forma urbana para estos entornos, sobre todo en el entorno público que tienen estos barrios. Este es un área que va a ser completamente accesible, no es privada como sí lo son los barrios de las casas que aparecen en esta imagen. Este es el barrio de Puertos y esta es la primera manzana que nos invitan a pensar. Una manzana que se propone ser el punto de partida para una ciudad que quiere, como les comentaba, tener distintos usos, oficinas, viviendas, comercio, que quiere ser peatonal, con lo cual lo que se plantea es escapar del modelo de bloque aislado de media densidad con una reja perimetral y un guardia adelante, sino de consolidar las veredas, tener comercio en planta baja, tener varios accesos por cuadra, o sea, tratar de verdad de construir una ciudad. Nuestra propuesta para esto fue dividir la arquitectura en 3 piezas. Una de ellas es la que termina por darle forma a la plaza cívica del barrio. Es un edificio donde hoy ya está ocupado por estudios profesionales, médicos, ¿no? Todo esa oferta que un barrio de esta escala necesita y que no tenía todavía un edificio donde instalarse, ¿no? Este es el primero de los edificios, logra eso. El segundo tiene departamentos de una escala reducidísima para la oferta que tienen estos barrios, ¿no? Y que permite que otras formas de convivencia lleguen a este lugar. Y por último, estas viviendas adosadas con comercio también y lugares comunes. La manera en la cual imaginamos el ensamblaje de estos usos y de estos edificios con lógicas tan distintas fue, primero, entenderlos como pabellones, entenderlos como piezas que no pueden en un entorno de este tipo darse el lujo de construir medianeras o tener espacios donde el aire no corra, ¿no? Con lo cual se plantean como pabellones abiertos, vidriados, en contacto con el territorio, pero que se van posicionando de manera de consolidar lugares con pulso peatonal, ¿no? Este pabellón se pone con una precisión geométrica muy clara respecto al espacio de la plaza, este otro respecto al pabellón que tiene a sus pies. Las viviendas
desvían el viario por sobre esta playa pública que hay sobre este lago, de manera que encuentran una posición y una forma que permiten entenderlos de manera aislada, como algo con cierta autonomía, pero que una vez dispuestos en el territorio son capaces de activar entornos bien distintos, ¿no? Se ven acá la planta baja y el pasaje de acceso a este pulmón con locales comerciales que se repiten en esta esquina y se repiten más allá, viviendas que como si fueran aquellas de la ciudad conectan un patio de acceso y un patio posterior. No, y esta es un poco la forma que hoy ya empiezan a tener estos edificios, que también eligen tener cerramientos diferenciados, escala diferenciada, tipos estructurales diferenciados, todos ellos ligados a un uso específico. La manzana en sí es de uso mixto, pero cada edificio intenta agrupar a sus pares, por decirlo de alguna forma. Entonces, este primer edificio que se pone a los pies del lago central tiene estos tabiques estructurales en su perímetro que todos ellos recogen las parrillas de unas terrazas profundísimas o los hogares de las unidades más grandes de 2 dormitorios, o sea, son unidades bastante ajustadas, o en el contrafrente son los que recogen los servicios. Es un edificio que va a conectar de manera muy horizontal con este paisaje. Este es el edificio que termina por darle forma a la plaza cívica. El edificio que retoma esta idea de los jardines en el perímetro y construye esta oferta de unidades vinculadas no a una planta enorme y libre de oficinas, que sí la tiene ya, ¿no? Sacando unos pocos tabiques, sino que en realidad apuesta por generar ya, o darle forma a un ecosistema profesional que el barrio ya tiene, pero que no tiene un destino físico, ¿no? Se envuelve todo él con esta suerte de jardines perimetrales elevados y se reviste con esta piel que no es otra cosa que un cerramiento mínimo de hierro galvanizado, ¿no? y vegetación. El último proyecto que quiero contarles implica la vuelta hacia la ciudad, implica un cambio de escala rotundo también, pero también diría que podría hacer aquel proyecto capaz de condensar todas las ambiciones que fui enumerando, ambiciones en el sentido de redoblar la oferta o de renovar lo que puede ofrecer la ciudad y sus formas de usarlas. Es una torre que va a agrupar más de 500 viviendas, que todas ellas van a compartir o van a encontrar en las articulaciones que tiene su geometría los lugares donde reunirse, ¿no? Es una pieza que reconoce la escala del tejido existente de la ciudad vieja, ¿no? Pero que también encuentra mirando hacia el río en la escala superior de los bloques de Puerto Madero, su segunda articulación, ¿no? Esta es una torre que va a ser el remate también del Parque Central, que es el que muestra este diagrama. Es una torre que va a tener a sus pies un jardín público, accesible, que vendría a ser la última lonja de tierra que conecta desde el Luna Park a la Casa de Gobierno y cada uno de los ministerios, ¿no? Es una pieza que busca reconocer en el entorno y ofrecer una forma que dé cuenta de él, ¿no? Su planta baja
va a resonar tal vez más con los primeros edificios altos de la ciudad, como los de la Avenida de Mayo, ¿no? Plantas bajas comerciales con galerías que la atraviesan por completo. Desde ahí se va a acceder, desde ahí se van a complementar los comercios que, gracias a la peatonalización de Azopardo, ¿no? Estamos en Huergo y Belgrano, ¿no? En el centro de la ciudad. Azopardo acaba de peatonalizarse por el Parque Central, y la idea es seguir avanzando con esa idea y consolidando de esa forma el frente comercial también de la manzana de enfrente. En cada una de estas articulaciones vinculadas a la escala de la ciudad en la que intermedia, es donde se sitúan los espacios que van a compartir estas 500 y pico de viviendas, haciendo que la torre en sí se vuelva como una herramienta para explorar el entorno, ¿no? No hay un lugar común abajo ni uno arriba, sino que toda ella se transforma en una suerte de accidente geográfico recorrible, ¿no? Desde el cual mirar la ciudad. Y para eso su estructura pasa a ser lo más simple posible, ¿no? Tiene una forma de organizarse que casi recuerda a la de un edificio de oficinas, mucho más que la de un edificio de viviendas, ¿no? Porque encuentra una crujía flexible donde acomodar una enorme diversidad de viviendas y balcones con una piel estructural y también abierta a que los cambios puedan suceder cuanto antes, ¿no? Esta es la estructura del edificio, y esta es su forma, ¿no? Una posición, ¿no? Arranqué la presentación de hoy eligiendo un punto de vista, y yo creo que sin duda lo que propone esta pieza es una posición también, ¿no? No es una torre que elija todo el entorno de manera desigual. Tampoco es que por tener una posición tenga cierta moralidad sobre las cosas. Su posición no habla de lo que es bueno y de lo que es malo, sino que reconoce variables. No, toda ella se envuelve en una misma piel, genera accidentes ahí donde hay cambios de escala, da pasos atrás cuando deja pasar a sus mayores, ¿no? Se retira 9 metros y después vuela por encima de su cota para alcanzar el horizonte, para alcanzar el río de la ciudad. Yo creo que esto de mirar más allá me permite tener una coda final con esta pequeña instalación que hicimos para la última Bienal de San Pablo, donde se nos invitaba a intervenir en el Sesqui del 24 de mayo, una obra de Paulo Méndez da Rocha y MMBB. Se nos daban distintas zonas para elegir y generar acciones que lo modifiquen durante el plazo de la Bienal. Lo que nosotros hicimos con el modesto presupuesto que nos dieron fue entender que lo más importante que generaba este edificio era sobre todo la capacidad de casi por capilaridad transformar, generar un espacio público vertical, ¿no? Y que ese espacio público vertical permitía que los ciudadanos tengan conciencia de su entorno, conciencia de su lugar, que puedan ver de lejos, que puedan describirse a sí mismos en otros términos, que podría ser algo sobre lo que vengo, creo yo, insistiendo durante la presentación de hoy. Este edificio, si lo veíamos o si entendíamos que su principal capacidad era esa, creíamos que era mucho mejor operar por fuera de él. Y entonces lo que hicimos fue rentar una oficina que era la que uno ve cuando sale del ascensor en el último piso, en una de las plantas más públicas que tiene el edificio, si no la más, e intervenir en esos interiores para que
lo que cambie no sea el edificio o la arquitectura en sí, en su materia, sino que sea la percepción del entorno. Era una forma de poner la atención en aquello que abunda, ¿no? En aquello que está ahí y que todavía no tiene digamos, una perspectiva poética o una nueva forma de describirse para volverse relevante. Esa unidad, que podría ser cualquier otra, tuvo una intervención que fue esta, ¿no? Unos espejos, una especie de caleidoscopio que, que si bien mataba su profundidad, como se ve, nos llamaba la atención sobre la importancia de encontrar un punto de vista que nos permita poner en relación la mayor cantidad de cosas, y que al volverlas o ponerlas juntas terminen por dar un entorno que sea mejor al que había antes. No mucho más. Gracias. Gracias, Marcelo, porque es una buena manera de terminar el ciclo. Yo diría, no sé, antes de hacer una discusión un poco más profunda, que la última imagen esta que estás mostrando, que mostraste, no sé si se estará viendo todavía, del caleidoscopo, de la vista desde la ventana hacia afuera y desde afuera hacia la ventana, es un poco, me parece, una síntesis de todo lo que tratamos de mostrar en este ciclo, como la arquitectura no tiene nada que ver con una forma exterior, sino que es una manera de ver el mundo, una manera de abrir al mundo, una manera como la arquitectura se vive con los ojos y se percibe abriéndose al espacio interior, el espacio interior abriéndose hacia el exterior. Creo que es una especie de símbolo que da la vuelta. No, nada, muchas reflexiones, evidentemente no voy a hacer, no se me ocurre cerrar todo lo que dijiste, pero hay dos o tres cosas que me gustaría marcar y después me gustaría tener tu opinión. Primero, lo que dijiste sobre la irregularidad y la riqueza de la ciudad de Buenos Aires como ese terreno en el cual lo único que hay como topografía es el cielo, ¿eh? Lo que Le Corbusier decía Buenos Aires, la horizontal insigne, esa relación constante entre la tierra y el cielo. También me hizo acordar a lo que decía Testa cuando hablaba de la riqueza de Buenos Aires. Decía, Buenos Aires es mucho más rica como ciudad que las ciudades europeas, haussmannianas o no haussmannianas, en las que las manzanas son todas parejas y todo tiene igual, y le hacía el elogio a las medianeras que servían como de pantalla reflejante para iluminar los departamentos adentro. Esa visión, que no es la visión de un artista plástico como Testa, sino que es la visión de un arquitecto, de cómo se puede utilizar fuertemente esa pluralidad de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que está muy bien señalada por vos y utilizada por vos en todos los primeros ejemplos que tomaste. Y que se ve también de esa manera que vos recuperás, ustedes recuperan, digo vos, pero estoy hablando de ustedes, quiero decir el estudio, recupera ciertos elementos mínimos de la arquitectura, como la media sombra, como el tejido de protección, como elementos de terminación que permitan de abrirse a ese espacio nuevo. En ese sentido hay un aspecto también muy característico de la cultura argentina que habría que utilizarlo, que no se usa, y se olvida que ese aspecto, como diría, de bricolaje constructivo, que permite de obtener esa apertura que aparece al final con el caleidoscopio abierto sobre la ciudad. Habría muchas más cosas que decir, incluso sobre este edificio que yo no conocía en detalle y que acabo de ver por la primera vez y que me hace pensar en cosas como el Panedile y otras maneras de utilizar la arquitectura de torres en Buenos Aires. Pero no, eran esas cosas de las que yo te quería hablar, esa manera también de utilizar. Me parece que una cosa que sorprende cuando uno viene de afuera
que sorprende a los extranjeros, es el rol que tienen los árboles en la ciudad de Buenos Aires, en las calles de Buenos Aires. Es decir, las calles de Buenos Aires sin los árboles sería trágica. Con los árboles es otra cosa. Y me acuerdo haber estado acá con un amigo que construía mucho en Francia, y me decía que en Francia hubiera estado prohibido hacer esos árboles por los reglamentos de incendio que impiden poner árboles contra las fachadas. Es decir, que esta manera de escaparnos de la reglamentación del primer mundo, como lo llaman acá, es una manera de enriquecer las cosas. Y de golpe, esas calles que vos lo llamabas canales, que son también como túneles de follajes, y que dan toda la riqueza a la ciudad de Buenos Aires. Imaginen por un momento la ciudad de Buenos Aires sin los árboles, y es un desastre. Imagínense caminando en la ciudad en un día de verano, y esos túneles verdes que hacen la belleza de la ciudad de Buenos Aires, hacerlos entrar en las casas, hacer que las casas los incorporen. Creo que eso es una revolución solamente posible acá, solamente posible. Pero para eso hay que ver el espacio, y me parece que toda la ideología del proyecto urbano, que sigue un poco con retraso algunas cosas que ya en Europa están dejándose de lado, impide de ver, y que en cierto modo la arquitectura que ustedes hacen no sea más nada que para hacer entrar los árboles en las casas, ya es una revolución conceptual. No sé qué, me gustaría que sigas vos, porque si no, no es mía. Yo coincido con esto que comentás, Arnoldo, sobre todo si los asumís como el primer paso, ¿no? Como entender que cuando empieza tu proyecto hubo alguien que ya hizo la primera jugada, ¿no? Es como ser siempre pie en el truco, ¿no? Siempre hay otro que juega primero, y el que jugó primero ya, si tuviste una suerte promedio, ya tenés unos árboles increíbles de tamaño por enfrente tuyo. Con lo cual hay una primera capa y hay una primera constante. Entonces uno podría seguir, si uno describe la primera movida, la describe en estos términos, lo que queda es seguir jugando parecido. Entonces, entender que hay segundas y terceras capas, y en nuestros casos, bueno, cuando en el mejor de los casos aparecen otros jardines que acompañan esos árboles, y aparecen otros cerramientos, y después aparece un límite que le da estanqueidad a otro espacio que sigue después, que no me gustaría ni llamarlo interior ni exterior al que quedó por fuera, ¿no? Porque en definitiva, también si hacemos eso habría que ponerle un nombre a lo que hay entre el edificio y el árbol, y no tiene sentido. Entonces, verlo por capas, y también quitarle la responsabilidad a la fachada, ¿no? Porque al final ya hay un árbol que la tapa, afortunadamente, con lo cual la fachada se puede volver en un cerramiento, y ese cerramiento lógicamente va a tener textura, y va a tener intenciones, y va a tener arquitectura, y lo que va a tener seguramente va a ser la responsabilidad de poner en relación esos árboles y esos interiores, ¿no? Ahí, así como vos lo contás, cambian los roles, y solo así cambia la forma. Tenés razón en lo que decís. Yo quiero hacer dos observaciones a partir de tu proyecto, a partir de lo que vos decís. Primero, me parece que en lo que vos trabajas, ¿por qué yo hablé de utilizar lo que existe? Porque hay una manera, la manera que trabajan los balcones, que me pareció muy importante, es que hay muchos que tratan de cubrir con pseudo fachadas verdes, que los usan casi como decoración. Y hay un dato que me parece importante, que serían los cortes. Los cortes de los balcones de los edificios que mostraste, daban siempre un espesor en las terrazas, para que hubiera tierra, que se creara una tierra, una verdadera tierra.
no no quiero caricaturar, pero no un césped artificial de plástico, sino una profundidad de tierra. Y eso implica que lo que está pasando empieza también por el corte, no empieza solamente por la fachada. El corte significa ya ver a la altura de la percepción, de la profundidad para que esté la tierra, crear una nueva tierra arriba. Eso es una primera observación. Porque si no, todo se convierte, no sé cómo decir, en una copia de estilos. Vamos a ser más transparentes, vamos a poner un poco de pasto afuera, pero no. Hay que dar también, verlo en el corte cómo pasa. Y lo otro que me pareció importante es que en todos los proyectos que mostraste, la importancia de la profundidad, la importancia de la profundidad del lugar en que se habita, lo que da una perspectiva distinta. Yo estaba viendo el proyecto que mostraste, no sé nombrarlo, porque no sé, ese que era un conjunto de edificios, que lo comparabas con los chalecitos de al lado, que juntaban chalecitos. Y lo que pasa es que esa especie de... A mí me hizo acordar mucho el inmueble Villa de Le Corbusier, porque son vilas, pero no son vilas porque son formas de vilas acumuladas, sino son vilas porque trabaja con ese sentido de la profundidad, el jardín adelante o atrás, esa idea que todo depende de ese trabajo, de la planta y el corte, para decirlo definitivamente. Y que todo ese resultado de la percepción, etcétera, es el resultado de la planta y el corte. Para decir como Le Corbusier, el volumen no es el principio es la planta y el corte, el principio y el final es el espacio, y no la forma exterior. Y eso se comprueba con los espesores de la Tierra, con la profundidad como campo para crear esa espacialidad. Nada más que eso. Sí, esos cerramientos, esos balcones, la verdad que van cambiando el nombre, a veces les decimos de una manera o de otra. La verdad es que son unos lugares, que están lugares como los que tienen antes, ¿no? Pero sin duda concentran mucha parte de nuestro esfuerzo. A veces nos vemos tentados de verlos como una especie de nueva itinerancia o una actualización de técnicas que podrían estar vinculadas con los cerramientos modernos, ¿no? Porque muchos de ellos tienen montantes, ¿no? Tienen horizontales, o sea, tiene bastante que ver con una forma de cerrar los edificios que por ahí inaugura Mies van der Rohe, ¿no? La diferencia es que, y hablo de una actualización de esas técnicas, es que el vidrio ya no está en primer plano, sino y el cerramiento no se puede condensar en unos pocos centímetros, sino que el vidrio viaja 2 metros, 1,5 metros hacia atrás y genera un lugar nuevo. El clima no está entre un lugar y otro, sino que, como mostraba Jean-Philippe la conferencia anterior, y lógicamente y seguramente influenciado por su trabajo, construye ese clima nuevo, ¿no? Pero con esa especie de continuidad, de temática de otras arquitecturas, ¿no? Pero de vuelta puestas en relación en un lugar y en unos climas bien distintos, ¿no? Pero sin embargo refieren, creo que a esa continuidad, a ese espesor histórico, diría. Estar en la ciudad también implica formar parte de una construcción colectiva y los edificios no pueden ser ajenos a las maneras que tienen sus vecinos, con lo cual dotarlos de conciencia histórica, ¿no? También ayuda a que
el tiempo los trate mejor, ¿no? Saber dónde, digamos, describir el presente de una manera que pueda sobrevivir en el tiempo no es algo casual para un arquitecto. Y, y- y posicionar a partir de esa idea nuestro trabajo en relación a un colectivo que desborda al autor y al presente por goleada, ¿no? Eso te permite generar anclajes que, que lo aten con más firmeza a su tiempo y al que no conocemos. No, muy bien. Estamos un poquito corridos con el tiempo, pero me gustaría, no sé, yo te agradezco mucho, me parece que lo que estás diciendo ahora por ahí abre nuevas perspectivas para tu trabajo también en la docencia, ahora con nosotros en la UNLAM. Bueno, no sé, todavía no, 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 no lo Te sé. lo digo para, eso se verá, no te estoy pidiendo, eso se verá. Pero a mí lo que me parece que es, lo bueno es que podamos comenzar a enfocar todas estas cuestiones desde una posición en la que esos principios de los que estamos hablando, de que hablaba recién, cómo anclarse en el lugar, cómo tomar la complejidad del existente como un dato, no como un resultado, y cómo transformarla desde adentro. Eso sí puede ser un proyecto que puede, a partir de esto, encadenarse con otros proyectos. Y sí, sí, yo creo que sí. Te dejo la palabra final. No, 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 la Tengo que verdad que entregar quedan 2 minutos para que lo saquen el canal. no, yo creo que Enrique debería hablar. Date tú. Enrique, ¿tenés algo? Tenés razón. Simplemente agradecer que hayan participado en estos encuentros. Eh, eh, no tengo palabras, porque no alcanzan nunca las palabras para decir cómo agradecer. Y el otro agradecimiento que te hace la universidad es haber aceptado hacer docente en la carrera, y te podemos augurar lo mejor. Otra cosa, no sé si podemos llegar, y ojalá que todos estos saberes puedan transmitirse a nuestros alumnos, que los van a gratificar. Así que bueno, eso es todo. Nos queda poco tiempo además. Sí, Bueno, no, gracias Enrique y Arnoldo por la doble invitación. Así que yo creo que ya mucho más para decir no queda. ok, eso es todo. Gracias. Hasta Gracias, luego. chao.